Buenas, buenas, buenas. Estamos arrancando Bonavita en 530. Buen mediodía. Jueves, querido. Enseguida vamos a hacer un repaso de toda la data que tenemos. Breve nos vamos a diputados donde siguen las discusiones. Está Charlie Escalante en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Presentamos el equipo. Mariana Cochante, Lucho Murad, producción. Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Airo Pavón en las redes sociales. 24 grados en la ciudad de Buenos Aires, aflojó el calor, qué bueno. El cielo está nublado. 28 la máxima para hoy. ¿Cómo que cayó? ¿Dónde cayó piedra? No me enteré de nada. En la ciudad de Bariloche en este momento 10:05. Hola a todos los que se conectan desde Bariloche. 14 la máxima, nada más. En la ciudad de Necochea 23:05. El cielo está ligeramente nublado. 26 la máxima para ese día. Como todos los días te invitamos al 1132 000 530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. Y obvio que vamos vía streaming a través del canal de YouTube. Somos Radio AM 530. ¿No te suscribiste? Dale, suscríbete. Es la Radio de las Madres, por supuesto, en todas las redes sociales. Somos Radio AM 530. Bonavita en la 530. Buenas, buenas. Unas ganas de que termine 2026 y recién está empezando. Qué difícil esto, ¿no? Pero sí, está recién empezando el año. Hola, te aviso. Ayer, cerrábamos este programa. Casi que sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Porque era lo que decíamos, ojalá tengamos una grata sorpresa y no tenga media sanción esta reforma patronal en el Senado. Finalmente la obtuvo, mucha sorpresa en nada, ¿no? Nada sorprende ya a esta altura. En este momento se baja la edad de se discute la baja en la edad de punibilidad en la Cámara Baja, así que en breve vamos a contarles un poquito y vamos a escuchar, por supuesto, lo que va sucediendo con los diferentes debates y exposiciones. No es la primera vez, ya durante el gobierno de Mauricio Macri lo intentaron. Es un tema que a Patricia Bullrich, por ejemplo, la desvive, ¿no? Es una forma de patear también la pelota hacia afuera porque no es el real problema que tiene la República Argentina en el día de hoy. Pero bueno, es criminalizar en este caso a las infancias, pues estamos hablando de 14 años, es que buscan bajar la edad. Algunos querían más baja todavía, pensaban 13, 12. Yo creo que si los dejaste te la ponen de 4 años, no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Con esos lemas baratos, esos latiguillos baratos que repiten una y otra vez cuando tienen un micrófono adelante. En breve vamos a estar con eso, en breve los ecos también de lo que fue la discusión. ¿Qué pasa en diputados? Porque yo escuché a varios hoy diciendo, bueno, nos falta todavía que pase por diputados. ¿Algo será diferente o va a ser un trámite en diputados? ¿No? Porque entiendo que la cosa está bastante complicada también. Vamos a hablar de eso y vamos a tener voces de especialistas en la temática. Y vamos a hablar un poco de opinión pública, me interesa bastante. Ayer les mencionaba un estudio que estaba viendo de proyección en donde hacían foco en las principales problemáticas que tienen los argentinos a la hora cuando les consultan, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y la verdad que a mí algunas cuestiones me llamaron la atención. Y la imagen del presidente, sobre todo, es lo que más quiero charlar. Pero bueno, entre otros temas, te decía, sesión en diputados, buscan bajar la edad de punibilidad a 14
14. Ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea es otro de los temas centrales para el día de hoy. Todo esto después de que se aprobara la reforma laboral con esa sesión maratónica. 42 votos a favor y 30 votos en contra. Algunas perlitas quedaron, algunas de colección, haciendo historia tristemente, les diría, en las exposiciones. Sturzenegger salió a explicar rozagante esta mañana qué impone la reforma laboral, cómo serán las indemnizaciones, cómo será el tema de las horas extras, cómo será el tema de licencia por enfermedad. Me gusta esto. A ver, si vos te enfermaste, es algo que no pudiste evitar, digamos, te agarraste una gripe. Bueno, en ese caso te van a pagar el 75% durante la licencia. Ahora, si vos te fuiste a esquiar, suponiendo que te aumenten el sueldo a vos, que si te encantan los deportes de invierno, locura, pero no te alcanza la guita porque tenés que tener tarasca, digamos, ¿no? Ponele que la repegaste y te vas al centro de esquí ese que tiene el Gato Gaudio con el catarín que les hizo Macri todo el circuito, ponele que te autorizan a que te vayas ahí, que tenés miles de dólares para pagar. Te quebraste, Charlie, te empiezan a pagar el 50% del sueldo, porque en ese caso vos te la buscaste, podríamos decir, ¿no? Es algo que pasó y que era inevitable. Vos te fuiste a practicar un deporte, te queda así que 50% de tu sueldo. Fantasía total, ¿no? Porque obviamente ya sé que los laburantes en Argentina no pueden tomarse ese tipo de... bueno, te fuiste a jugar al fútbol, te pegaron una patada, ponele, bueno, también, 50%. Estas distinciones las hace... O sea, es como escuchar a Freddy Krueger hablando de tu salud, ¿no? Sturzenegger hablando de tu situación laboral. Por otro lado, Javier Milei está de jarana, obvio, porque por un lado esto, que le está yendo muy bien con estas discusiones. La causa Andis, que es la causa de corrupción más importante que debe enfrentar, me pregunto, ¿lo hará en algún momento este gobierno con Javier Milei, con Karina Milei a la cabeza? Pasó a manos de Ariel Lijo, el juez que Javier Milei quería aún a fuerza de decreto, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Después lo vamos a repasar, este será otro de los temas del día. Donald Trump convocó a Milei y a presidentes aliados a una cumbre en Miami para frenar el avance de China. Esto va a ser el 7 de marzo. Se van a reunir diferentes mandatarios, por supuesto, que están totalmente alineados con Estados Unidos. Apuntan a reforzar la influencia de Estados Unidos en América Latina frente a China. De eso se trata y por supuesto que allí estará el presidente Javier Milei. ¿Algún tema más? Les decía, vamos a hablar ahora de qué está pasando con el clima. En Mendoza, un fuerte temblor de 6.2 se sintió. Sistema de alertas sísmicas envió una notificación anticipada a miles de usuarios y generó sorpresa por la precisión con la que se advirtió justamente este movimiento. Me cuentan los mendocinos. ¿Hay mendocinos escuchando? Tienen mucho para contar los mendocinos también hoy, ¿no? Bueno, pueden hacerlo, claro, en el 1132 000 530. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando, esto es Bonavita en 530. Las oportunidades no se ven y se tira todo a la marchanta. Y vos, tan orgullosa, nunca me avisaste. Le pegó el bajón a Charlie de una manera impresionante. Puso esta canción y dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué? No vamos a discutir Andrés Calamaro, pero es un tema así que tira para abajo, ¿no? Bueno, no va a ser un tango hoy nuestro programa. Vamos a intentarlo por lo menos, vamos a intentar ponerle un poco de humor. Agárrate igual, porque ahora vamos a meternos con uno de los temas que ayer ya te venía anticipando. Ayer yo te contaba de este sondeo de opinión pública que estaba viendo de Proyección Consultores, en donde cambiaron las preocupaciones, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Y primero está la inseguridad y después ya empieza el tema de los bajos ingresos, la inflación, la corrupción, la justicia, el desempleo, la salud, el acceso a la educación, bueno, todas diferentes problemáticas. Y también acá es interesante cuando indagan sobre la situación económica
de la familia. Ya lo escuchamos en gente que estaba en la plaza, que una maestra que contaba, mis hijos ganan uno 400.000 pesos, el otro 600.000, están lejos de ir a vivir solos. A mí se me va la plata en el alquiler, así que entre todos nos arreglamos como podemos, pero bueno, la imposibilidad es otra realidad, ¿no? de la Argentina, la imposibilidad de los más jóvenes de irse a vivir solos, de alquilar, mucho menos de tener un techo propio. Bueno, en fin, vamos a hablar de este tema con Manuel Zunino, titular de la consultora Proyecciones sobre este nuevo relevamiento. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ha cambiado mucho en estos últimos 3 años, ponele, lo que responde el encuestado con respecto a cuáles son las preocupaciones más urgentes que tiene. Mira, la cuestión de la inseguridad, que hoy está en este último estudio rankeando en primer lugar de las preocupaciones, es bastante histórica, diría. Desde que tengo registro en la última década siempre aparece entre las primeras preocupaciones. No bajó durante la gestión de Milei, se mantuvo entre las principales preocupaciones. Sí. Lo que sí vemos que cambió fue bajando la preocupación por la inflación, hoy quedó en tercer lugar, pero como contracara, como la otra cara de la misma moneda, creció la preocupación por los ingresos muchísimo. Pasó del 7º lugar al primer lugar. Este mes dio segunda, pero en general viene quedando en los primeros lugares, que digo, son las dos caras de la misma moneda, porque es lo que gasta o los precios de lo que consume una familia, sí, y lo que le ingresa, lo que podemos definir como poder adquisitivo. Me parece que, sin ninguna duda, esa es la gran preocupación de este momento, del año del 2025, del 2024 también, el poder adquisitivo. Milei, como gran promesa de campaña, fue resolver eso, primero bajando la inflación, después mejorando los ingresos. Eso es lo que está esperando la gran demanda de la gente, que todavía no la ve ni cerca, con salarios muy retrasados, con los problemas que definías vos. Me parece que el tema de la vivienda es uno de los grandes problemas, que quizás no aparece entre las principales preocupaciones en las encuestas, porque no es quizás la urgencia es el día a día, llegar a fin de mes, pero la cuestión de la vivienda es un tema muy transversal, que afecta a los jóvenes, pero que afecta a los distintos sectores sociales. Creo que, para resumirlo, el combo tiene que ver con llegar a fin de mes, con el endeudamiento, que es otra de las grandes preocupaciones más subterráneas, una bola de nieve que veremos cómo evoluciona, pero no pinta bien, y con el poder adquisitivo, que es el gran tema. Ahora, hay optimismo, digo, ustedes sondean y la mayoría está preocupada por la situación económica. ¿Hay optimismo hacia adelante? ¿Creen que el gobierno realmente va a dar vuelta a esta situación económica, o eso está repartido, digamos? No, te diría que no hay optimismo, eso no hay duda, no hay optimismo. Hoy el 70% dice que está igual de mal que antes o peor. ¿Y ese pesimismo es nuevo, Manuel? Perdona porque venimos de una elección el año pasado, hace algunos meses, donde le fue muy bien al gobierno, y la verdad que a veces escuchamos laburantes y empresarios incluso, que les está yendo mal, pero creen que tienen que dar una oportunidad y que pueden mejorar. Digo, ¿eso ha cambiado en estos últimos meses, o este dato que me estás tirando de que no hay optimismo es algo que ustedes vienen ya notando hace tiempo? Mira, en época electoral, sobre todo octubre, era un poquito más alto. Después de la elección, una cierta sensación de éxito del gobierno creció, ahora volvió a bajar. Yo no le llamaría optimismo, bueno, me parece que es más una sensación de espera. El gobierno fue atravesado, para resumírtelo, por 3 palabras, si querés, a lo largo del mandato. Empezó con esperanza en una buena parte de la población, sí, los primeros 6 meses, después incertidumbre, un largo periodo de incertidumbre, y ahora espera. Gente que dice, bueno, aposté por acá y voy a seguir esperando los resultados. Yo creo que la elección de octubre hay que leerla más como una segunda oportunidad al gobierno de Milei que como una revalidación del rumbo, de las expectativas positivas. Por lo menos así lo interpreto, y digo, no es que yo creo, es lo que interpreto analizando la opinión pública. Me parece que las expectativas son entre moderadas y bajas, pero hay una parte de la sociedad, y esto quizás puede parecer una contradicción, que dice estoy mal, pero evalúo positivamente al gobierno. Hoy tiene 45% de evaluación de la gestión, 45% que te dice que tiene capacidad para resolver la situación, y casi 44% que hoy lo votaría a nivel nacional. O sea, puede parecer una contradicción, pero es gente que apostó por este camino y que está esperando a ver qué pasa. Es un buen número, ¿no? 44-45. Es un buen número pensando en las condiciones socioeconómicas, el tiempo de la gestión, el contexto. En ese sentido es un buen número. El gobierno está en posición
ganadora. Vos me decís, ¿ese número lo va a poder sostener de acá al 2027? Claro, es otra historia. Y yo hago pronósticos de acá a 3 meses. Ya me cansé de hacer pronósticos más allá de los 3 meses. De acá a 3 meses. Igual a 3 meses está muy bien que puedas hacer pronósticos, está bien, te dedicas a eso, ¿no? Yo no, la verdad que me cuesta proyectar 2 días a mí, pero está muy bien. Manuel, escúchame, ¿y cuánto influye en esto de darle tiempo o en esta cierta expectativa, que no haya consolidado todavía un bloque opositor, ¿no? La oposición tiene todavía que dirimir varias cuestiones. Tengo la sensación que no termina todavía de recibir o de analizar el impacto de lo que fue perder a manos de los libertarios o de Javier Milei, ¿no? Están discutiendo liderazgos. Digo, ¿qué figuras hay en la oposición, según ustedes están notando allí? ¿Y cuánto le juega a favor el gobierno de Javier Milei que no termina de organizarse? Sí, creo que el desgaste del relato, si querés, del gobierno, todos los gobiernos construyen un relato, es multicausal, depende de las expectativas que genera, de la contraposición con el pasado, digamos, de dónde percibe la gente que se viene, si se cumple las expectativas que genera en el mediano plazo y después qué pasa con el resto del mapa político. Coincido, hay algunas figuras, yo te puedo mencionar, estudio de opinión pública, Axel Kicillof es el principal referente en términos de encuestas, el que tiene mejor imagen, el que está mejor posicionado, incluso que le valoran atributos que ya no se valoran al presidente, como por ejemplo la honestidad, la capacidad de gestión, pero creo que el gran problema que tiene la oposición primero es definir un liderazgo y organizar un proyecto de futuro. Claro. Hoy no está discutiendo de lo que viene, está incluso quedando en algunos puntos, y esto lo dice el propio gobierno, y yo coincido, en alguna posición un poco más conservadora. Cuando el gobierno plantea reformas y plantea mirar para adelante, que pueden ser regresivas las reformas, es muy difícil encontrar del lado opositor una contraofensiva. Me parece que hay una fórmula que Miguel Ángel Pichetto la hizo bastante clásica y la difundió, que es: en las leyes el oficialismo se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso. Ayer la oposición me parece que ni siquiera se llevó el discurso. Creo que está dentro de un problema, de una trampa, que si no la resuelve lo antes posible, la elección del 2027 está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque la verdad que yo caí hace poco que el año que viene hay elecciones. Es así. ¿Y cuánto tiempo, digamos, necesita para consolidarse una propuesta? Algunos dicen, bueno, en los últimos meses, del 2019 fue con meses nada más, ¿no? La organización de un frente. ¿Cuánto antes es quemar a un candidato o a una candidata o a una propuesta y hasta dónde se pueden dilatar los tiempos? Mirá, depende del contexto. En 2019 coincido, fue unos meses antes, pero estaba muy presente el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. La centralidad del liderazgo de ella también. El gobierno de Macri venía hiper desgastado después de la elección de 2017, tarifazo, reforma jubilatoria, situación socioeconómica contrastada con el gobierno anterior, en claro deterioro. Este gobierno llega con otra situación. Y si no te pongo el caso de Milei, empezó con su relato de cerrar el Banco Central, bajar la inflación, recortes y no sé qué, 2 años antes. Sí. Me parece que no hay una fórmula y la fórmula tiene que ver con el contexto. Lo único que nadie le recomendaría a un dirigente es que no haga nada y que espere que el otro se caiga por su propio peso, que es a veces lo que parece que espera el peronismo. Claro, bueno, sí, pues es un poco lamentable esperar que el otro se caiga, ¿no? Sería interesante que se pueda consolidar como propuesta, como alternativa, con una propuesta clara, que es lo que le está costando, me parece, hace bastante tiempo. Estamos hablando con Manuel Zunino de Proyección Consultores. Te cierro con esta. Volvió el Pido Plata, ¿no? Porque estaba mirando que la mayoría admite que pide plata porque no llega. Sí, y no es una novedad igual. El año pasado quizás no se habló mucho, pero yo te decía, es un problema medio subterráneo, que incluso a la gente le cuesta reconocerlo en la conversación cotidiana. Claro. Yo he conversado, hablo de casos personales, gente me decía, no, soy un desastre organizándome las cuentas. Esto me apareció recurrentemente con gente clase media, laburantes, profesionales, y me parece que hay algo más estructural. No es que son un desastre y no se saben organizar, sino que no llegan a fin de mes, que el fin de mes empieza el 20 del mes y les quedan 10 para sobrevivir. Y bueno, la forma es endeudándose, pidiéndole guita a un amigo, crédito con el banco, tarjeteando. A Marcos Galperín le piden mucho. Bueno, a Mercado Libre también, virtuales, a las aplicaciones y billeteras virtuales. Es una bola de nieve que es cada vez peor, no es que se soluciona en el corto plazo. Me parece que ahí hay que poner el ojo, porque es uno de los grandes problemas de las familias argentinas, sin ninguna duda. El otro problema es el
el empleo, la situación salarial. Bueno, ayer discutimos reforma laboral. Sí. Y también esto lo conecto con lo que decía de las expectativas. El gobierno es especialista en generar expectativas, pero también en esa generación de expectativas puede generar su trampa. Está vendiendo una reforma laboral que dice que va a generar puestos de trabajo, y la evidencia empírica a nivel mundial, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados donde uno revise, flexibilizar el trabajo no genera puestos de trabajo y no mejora la calidad del empleo existente. Claro. Y esto pasó en Alemania, Italia, Francia, España, en Brasil, en los países de la región como Colombia, Perú, Chile, podemos ver la composición de su mundo del trabajo. O sea, lo que está vendiendo el gobierno está claro que no va a pasar. Eso sí lo puedo pronosticar porque la evidencia es clarísima, clarísima. Pero bueno, el gobierno insiste por ese lado. Me parece que hay que ver ese juego de expectativas-realidad, cómo va avanzando a lo largo del próximo año. Y más allá de eso, bueno, la oposición tendrá que hacer lo propio porque si no el gobierno juega solo. Manuel, siempre es interesante escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Un abrazo. Estamos escuchando a Manuel Zunino. Bueno, cuánta data, ¿no? Esta reflexión de soy un desastre con la plata, lo hablamos acá recurrentemente, ¿no? Que no sos vos, querido, no sos vos, querida. Lo que está pasando nos está pasando a todos, es una cuestión colectiva, ¿no? Es este sistema económico, político y cultural, te diría también, al que nos están arrastrando. Entonces, claro, muchos tienen vergüenza porque quizás no les había pasado o hacía mucho que no les pasaba esto de tener que pedirle plata a un conocido, volver a pedirle plata a tu viejo, a tu vieja, a tus hermanos, endeudarte como puedas. Las financieras se deben estar haciendo una fiesta realmente, ¿no? Entonces, claro, la culpa o la vergüenza de soy mal gestor de mis recursos, soy malo administrando, por eso me va como me va, porque además con todo este cuento de que si sos bueno, si sos pillo, te la rebuscás, invertís por acá, invertís por allá, te haces un rulito, te haces una vuelta, para todos eso, ¿no? Digo, ahí hay como una idea de que si te va mal, tiene que ver con la meritocracia, tiene que ver con el individualismo. Si te va mal es tu culpa, jodete, básicamente. Entonces nos cuesta asumir que lo que nos está pasando como país, nos está pasando a todos. Es un sistema expulsivo, es un sistema que nos tiene a la mayoría endeudados. Veas los números que veas. Hace poco hablábamos con la gente de IETSE, que son los primeros a empezar a medir, y nos dicen 90% está endeudado de alguna manera, de una forma u otra, está endeudado hoy en la República Argentina. Y ni te digo, querida, si esta ley que ayer tuvo media sanción termina de prosperar, vamos hacia un escenario realmente catastrófico. Por más que hoy tengamos mucha gente precarizada, por más que hoy ya tengamos la mayoría bajo la línea de la pobreza, ganando 2 mangos, endeudados, esto todavía va a ser peor, porque se consolida desde la legislación, y entonces todavía la condición puede ser mucho, pero mucho más precaria. 12:28 minutos, gracias oyentes, los veo por acá, están todos muy revoltosos, me alegra que estén revoltosos, enseguida los voy a leer. 1132 000 530, canal de streaming, Somos Radio AM 530. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Lo nuevo en Ediciones Continente.
El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Gracias, oyentes. Muchos comentarios de lo que fue la jornada de ayer. ¿Cuándo regresa Jair? Me preguntan por acá. Ahora les voy a contar un poco, no sé si tengo autorización, ¿no? Pero el tipo le está pasando muy bien. ¿Qué querés que te diga? Después les voy a contar un poco. Le voy a pedir permiso y les voy a contar un poco. Pero está bien y regresa en algunos días. Ya va a estar de nuevo aquí en la mesa con nosotros. No, les iba a comentar esto. Ayer realmente parecía que estaban filmando. Yo digo, están filmando una serie de Netflix frente al Congreso estos chicos. Están producidos con guantes nuevos, con protectores para los ojos, barbijos, mochila nueva, zapatilla nueva, bien peinaditos. Estaban armando una molotov, ¿no? Era tipo un tutorial de cómo armar una molotov. Y la verdad digo, pues esto es algo que arrancaron de un set de grabación y lo pusieron allí. Era muy raro. Lástima que para esa escena, si es que se trataba de una serie, no tenía buena puntería el hidrante, que habitualmente le pega a la gente. En este caso no le pegaba. Era como que le erraba, ¿no? Tiraba. Qué raro, chicos, las cosas que se ven en la
calle, realmente increíble. Enseguida vamos a volver un poco sobre lo que fue la jornada de ayer, pero ahora nos vamos a ir al tema de hoy, a la agenda legislativa de hoy, porque se está discutiendo en diputados el proyecto de ley de modificación del régimen penal juvenil que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso. Y vamos a hablar sobre este tema con Maximiliano Francisco Benítez, que es defensor general de la provincia de Entre Ríos, es secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, la COPAJU. Así que lo saludamos y le agradecemos muchísimo, Maximiliano, que brinde unos minutos de su tiempo para hablar sobre este tema tan importante. Sí, buenos días, no, al contrario, el agradecido soy yo. Que me permitan ustedes difundir que quienes pensamos de COPAJU, lo que pensamos de COPAJU y también lo que pensamos desde el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, es decir, la entidad que nos nuclea a todos los defensores generales de la República Argentina. Bien, ¿y qué es lo que más le preocupa? ¿Qué aspectos son los que más les preocupan a ustedes de esto que se está discutiendo ahora allí en diputados? Y nosotros, a ver, ustedes saben perfectamente cuál es la posición del Comité de los Derechos del Niño respecto a la baja de la edad. El comité, si bien es cierto, dice hay que modificar la ley argentina porque la ley viene desde un decreto de la época de la dictadura militar, dice, pero ojo, no bajen la edad ni aumenten la pena para los niños. Y nosotros en definitiva lo que estamos haciendo en esto que consideramos que es muy grave es que no solamente se está bajando la edad sino que no se está dando ninguna posibilidad a los niños de sociabilización, porque vamos a terminar con niños de 14 años, 13 años, no sé qué edad pretenden dejar la ley. Vamos a encontrarnos con niños por delitos menores en cárceles con mayores. Eso es gravísimo, terrible. Implica una regresión impresionante. Yo me acuerdo, yo ya hace muchos años que estoy en la defensa pública, más de 30 años, y me acuerdo lo que era con los niños antes de la reforma de la ley 26061, cuando regía el patronato, sí, que era una ley de principio de 1900, privábamos de libertad en cárceles comunes a los niños, o sea, como están diciendo ahora, en pabellones, ¿no es cierto?, en pabellones para niños dentro de las cárceles para mayores, bajo el cuidado del servicio penitenciario. Yo me acuerdo de eso, sí, y me acuerdo lo que fue, y recuerdo, y hoy estaba hablando con otros operadores de aquella época, y nos acordábamos de los chicos que pasaban. Acá se llamaba, estaba en la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, se llamaba Pabellón Clemente 11, y nos empezamos a acordar de los niños que estuvieron ahí. Están todos muertos o presos por causas gravísimas. Perdón. ¿Están todos muertos o presos? La mayoría muertos o presos de aquellos niños que nosotros hace 20 y tantos años, 30 años, estaban ahí, están todos muertos o presos. Es terrible, porque esa es la pregunta, ¿cuál es el futuro? ¿Qué resolvés de esta manera? Porque la cárcel no sirve, y mucho menos para un niño que está en una etapa de crecimiento y desarrollo. Eso, o sea, las convenciones internacionales, las leyes, las sentencias de los distintos tribunales internacionales, sí, cuando establecen una punibilidad distinta para los niños, lo hacen basándose en criterios científicos, donde está perfectamente comprobado que el lóbulo frontal no está totalmente desarrollado, que es donde se dan el centro de las emociones, de la posibilidad del pensamiento abstracto, la posibilidad de prever las consecuencias de las acciones. Eso se desarrolla después de los 20 años. No es un capricho, ¿no es cierto?, que se haya legislado en la Convención de los Derechos del Niño, sí, en las reglas Beijing y en distintas sentencias internacionales,
de que los niños deben tener una punibilidad disminuida. Sí, sí. No, pero aparte yo no he leído a ningún organismo que se dedique a estas temáticas recomendar, todo lo contrario, se expresan en sentido contrario, porque esto ya lo hemos discutido en la Argentina en otro momento. Y además lo que nosotros sostenemos es que es inútil e innecesario, porque no estamos en una crisis de seguridad pública en la República Argentina. Es decir, nosotros desde hace 25 años venimos bajando el índice de delitos en la República Argentina. En el año 2001-2002, con la crisis, estábamos en 9 y pico, casi 10 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 3,7. Claro. Es decir, cuando Uruguay, por ejemplo, está en 10 y pico, cuando Brasil está en 22, pero cuando además, México está en 21. ¿Cuántos de esos delitos son perpetrados por...? Y además de esos delitos es mínimo, ínfimo, lo perpetrado por los niños o adolescentes. De 14, claro. Exactamente, es ínfimo. Por supuesto, nos encontramos con casos gravísimos. Así es. Que no lo quiero disminuir, y por respeto a las víctimas, o por ejemplo lo que pasó con Jeremías en Santa Fe. Claro. Ese es un caso gravísimo. Es terrible. Pero la solución no es poner presos a todos los niños del país, porque es cierto además que no todas las provincias tienen las mismas realidades. No es lo mismo, aunque aún en las provincias más complicadas viene disminuyendo el delito, todo delito, y sobre todo el de menores o el de niños y adolescentes, pero no es lo mismo Salta, Entre Ríos, y provincia de Buenos Aires o provincia de Santa Fe, no es lo mismo. Estamos en situaciones diferentes. No se puede legislar de una manera como que si pero además no hay necesidad, es inútil, no tiene razón de ser. Ahora, eso sí, cuando ocurren estos casos, nosotros estamos de acuerdo que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que sí es cierto que no podemos dejar a ese niño, niña, lo que sea, a la buena de Dios y sin apoyar a las víctimas. Tenemos que acompañar a las víctimas, tenemos que apoyar a las víctimas y tenemos que sociabilizar a esos niños. Si el problema es si el hecho se ocurrió por drogas, estupefacientes, adicciones, etcétera, bueno, tendremos que tener centros de rehabilitación. La hipocresía digo porque la lógica de este proyecto es la lógica de este programa económico y político, porque que tiene una gran hipocresía, porque ¿qué tiene para ofrecerle a los pibes, a los más jóvenes? Exclusión, básicamente. Aumentó la mortalidad infantil, voy a empezar por ahí. Bajó el presupuesto en todo lo que tiene que ver con educación. Si hablamos de adicciones, hay menos herramientas y menos programas, porque encima que los presupuestos son exiguos, se subejecutan. Entonces, es realmente de una perversidad muy grande, porque está todo dado para acorralarlos. Pero además, fíjense lo que yo le decía, sí, que tenemos el 3,7 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. ¿Y sabe cuánto tenemos? Casi 10 de suicidios. Eso es realmente impactante. En un universo muy grande es justamente de niños y adolescentes. Y en Entre Ríos, ustedes tienen 10 a nivel, es la media, 9 y pico la media nacional. En Entre Ríos tenemos 10 cada cuánto, perdón, vamos a ver. Cada 100.000 habitantes. Ajá. 9 y pico cada 100.000 habitantes. Okay. Y en Entre Ríos tenemos 19. Terrible. Cada 100.000 habitantes. No, es muy terrible. Es muy triste y es muy terrible, sí. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que no hagamos nada. A esos chicos que cometen esos hechos, que son pocos pero que son graves, el Estado tiene que intervenir. Por supuesto que tiene que intervenir el Estado, pero no llevándolo al sistema penal, no llevándolo a una cárcel. Y también el Estado, los pocos recursos que tiene que ponerlo en los lugares donde más necesitamos. En este momento se necesita más en salud mental. Porque en este momento tenemos a nivel país cada 9 suicidios cada 100.000 habitantes, sí, y tenemos 3,7
homicidio cada 100.000 Es un contraste terrible. Ahora, aprovecho para hacerle esta pregunta, ¿no? Que quiero contarles a quienes recién se suman a esta entrevista que estamos charlando con Maximiliano Francisco Benítez, que es defensor general en la provincia de Entre Ríos y que es secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. A veces nos preguntamos en voz alta, ¿ningún juez puede hacer nada cuando se están incumpliendo con estas obligaciones? Yo sé que todo lo que tiene que ver con gobierno, obviamente, depende del Ejecutivo, la división de poderes, etcétera. Pero cuando hay un gobierno que incumple, ya sea provincial o nacional, ¿no? Hay un gobierno que incumple con sus obligaciones de esta manera. Digo, ¿no puede hacer nada la justicia? Mire, nosotros podremos presentar, así como estamos manifestando, podemos presentar acciones de inconstitucionalidad. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando esto se termine de resolver, hay vidas que están en el medio. Hay vidas que ya, cuando se resuelva esto, van a estar destrozadas por haber pasado por una unidad penal. Claro. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que se reflexionen los legisladores, aunque no sé si vamos a tener suerte. Pero venimos bastante mal con ese tipo de pedidos, sí. Sí, y bueno, pero es que creo que tenemos que alzar la voz diciéndole esto no puede ser, porque mire, en los países, es cierto lo que dice el gobierno del proyecto, que hay países de la región que tienen edades más bajas que la República Argentina, tiene 16 años, y Paraguay tiene 14, Uruguay, Brasil tiene 12. Ahora, ¿sabe qué? En esos países hay más homicidios que en la República Argentina. Es decir, la baja de edad no significa que se va a mejorar la seguridad pública como no se mejoró. Justamente esos ejemplos nos sirven para saber que en Brasil no se mejoró la seguridad, que en el Uruguay está en una crisis gravísima de seguridad, en Paraguay, en México. O sea, tienen con edades mucho menores, tienen mucho más cantidad de homicidios que nosotros. Porque la cárcel lo único que hace es generar violencia. No es otra cosa. Gracias. Sí, lo escucho, Maximiliano. No, y esto tenemos que, yo creo que tenemos que decirlo porque cuando uno habla de estas cosas, la gente piensa que la seguridad pasa por perseguir a los niños, y por ahí no pasa la seguridad, y tenemos que decirlo con todas las letras. Gracias por recibirnos nuevamente, Maximiliano. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, muy amable. Estamos escuchando a Maximiliano Benítez, que es secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, COPAJU. ¿Podremos irnos un segundito a diputados? Charlie, quiero escuchar qué está pasando en este momento con la discusión que se lleva adelante en la Cámara Baja. Están tratando el proyecto de ley sobre el régimen penal juvenil. Y hemos seguido las reglas de Naciones Unidas, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de Tokio. Está hablando María Inés Cigarán de Provincias Unidas, Jujuy. De contexto de encierro de menores que establece Naciones Unidas. Quiero decir también que entre las modificaciones que hemos promovido en el dictamen de minoría que ha promovido Naciones Unidas, la reducción del máximo de pena, que es a 10 años, como bien lo dijo el diputado Farías, pero también promovimos que aquellos menores o adolescentes que cumplan 18 años estando cumpliendo una pena privativa de la libertad no puedan ir a establecimientos de carcelarios comunes, porque eso significaría dilapidar una inversión realizada en un régimen especial de reeducación y de reinserción social. Bueno, entonces, bien, esto está pasando en este momento en la Cámara Baja, una jornada en las inmediaciones del Congreso, por supuesto, mucho más tranquila con respecto a lo que fue ayer. Gracias, oyentes, 1132-000-530, Gaby de Matadero. Sí, ingresó primero por Cámara Alta y después va a diputados, Gaby.
Gaby, ¿por qué fue hacia el recorrido? Me pregunta. Bueno, saben que la mente, María me dice, de las personas no completan su pleno desarrollo hasta los 20 años. Hay muchas cuestiones que los adolescentes no comprenden, la magnitud de sus actos. Desde Saavedra, María Cristina Ortiz. Gustavo García dice, jubilados pidan a Axel, cuide marchas, no entiendo bien, basta de represión, detención ilegal, etcétera. Gracias, Gus. Gracias, Vivi. También es obvio que la baja en la edad de punibilidad es otra forma de exterminio, nos dice por aquí. Gracias, Julio. Todos los legisladores deberían leer Los estadios del desarrollo moral de Richard Colbert. Gracias, Andre, que me dice, qué curioso, ¿no? Ninguno de los que trabajamos con los chicos en conflicto con la ley estamos a favor de la baja en la edad de punibilidad, y los ignorantes que legislan tienen el sueño húmedo de meterlos a todos presos, y realmente es muy terrible. Pero aparte de esto, André, que vos estás marcando y que yo hablaba recién con el entrevistado, no hay un solo organismo de derechos humanos, de derechos de los niños, niñas y adolescentes que recomiende lo que en este momento está tratando la Cámara Baja en Argentina, ¿no? De hecho, ya durante el gobierno de Mauricio Macri se dio esta discusión y escuchamos a todos los especialistas. Aldo me dice, tenés razón, Feli, era una miniserie lo de las Molotov. Las Molotov habitualmente las llevan armadas. Abrazo, nos dice Aldo de Constitución. Aparte, todos tenían mala puntería, no era mala la serie, vamos a empezar por ahí. Todos tenían, no, eran malísimos, o sea, todos tenían mala puntería, no solamente, no estoy queriendo que se la den a nadie, ¿no? Pero digo, los de la Molotov que tiraban para cualquier lado, tiraban bien lejos. Y lo del hidrante, que era terrible, no le podía, no debe ser tan difícil manejar un hidrante. ¿Qué decís, Charlie? ¿Nunca manejaste un hidrante vos? Yo tampoco, ¿Tenés curiosidad? No para apuntarle a gente, pero digo, no debe ser tanta ciencia, va y viene, pero en este caso iba hasta ahí, hasta el extremo donde estaban los muchachos armando las Molotov, y después, bueno, vaya a saber. ¿Qué tenemos? ¿Móvil ahora? Ya me voy con el móvil. Hola, Feli, conveniente cóctel Molotov, armaron los cabos Yuta y Kobani, en el hidrante el sargento Mr. Maguno les acertaba con el chorrito coloreado. Cuando haya que definir una farsa montada, vean ese video, nos dice Claudio por aquí coincidiendo. Enseguida los vuelvo a escuchar y a leer por aquí, pero me voy a la calle con Martín Suárez. Martín, querido. ¿Cómo te va, Feli? Hoy estamos dentro del edificio de aquí del Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara de Diputados. Pasadas las 11:30 de esta mañana inició el debate para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Un proyecto que propone el gobierno de Javier Milei, pero que en realidad es el sueño húmedo de toda la derecha, digamos, ¿no? Porque también estaba atrás de la Rúa, el macrismo, bueno, ninguno de ellos lo pudo llevar adelante. Y hoy por hoy Javier Milei parece que lo va a concretar. Por lo menos tiene media sanción casi asegurada de la Cámara de Diputados. Esperemos que no, pero hasta ahora todo indica eso. Un proyecto que es una reforma del régimen penal juvenil, Feli, que fue rechazado mayoritariamente por parte de los técnicos y especialistas que expusieron en el día de ayer, en el miércoles, en la Cámara, en un encuentro de plenario de comisiones, mejor dicho, mientras se debatía precisamente esta situación. El dictamen se alcanzó con 73 firmas a favor, que además de los diputados de la Libertad Avanza incluyó los votos, por ejemplo, del PRO, la Unión Cívica Radical, bueno, Innovación Federal, todos, prácticamente todos, menos Unión por la Patria, el peronismo y la izquierda. En la previa de este inicio del debate hablamos con la diputada precisamente de Unión por la Patria, Claudia Paladino, quien señaló que en medio de la pobreza generada por este gobierno nacional, baja la edad de punibilidad para que no se hable de otra cosa que no sea esto y no de la falta de trabajo. Y es muy triste que haya un oportunismo político. Digo, ¿por qué oportunismo? Porque hay un problema que es la inseguridad. La comunidad nos reclama a todos los poderes del Estado que tratemos de resolver este problema. Y mientras tanto el gobierno dice, bueno, hablamos de este tema y no hablamos de otro, ¿no? Hablamos de este tema y no se habla de otros. Le bajamos la edad a los pibes, total, ellos parecen ser los responsables y los adultos no. Y no se tratan temas de fondo de la inseguridad, que hoy es un problema para el gobierno nacional. Cuando hay pobreza, cuando no hay trabajo, cuando no hay que comer, va a haber mayor delincuencia. No lo decimos nosotros, lo dice la historia.
Ahí está la diputada Claudia Paladino de Unión por la Patria por la provincia de Catamarca, dando su punto de vista y también de todo el bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, que va a rechazar el proyecto del gobierno nacional y que ya presentó otro proyecto para que se debata sobre tablas. Ahora está hablando la diputada Miriam Bregman, también de la izquierda, que al igual que lo que hicieron en el plenario de comisiones en la tarde de ayer, día miércoles, van a rechazar junto al peronismo el proyecto del oficialismo. Bien, gracias Martín, hasta luego. 12:54 minutos, Martín Suárez, desde el Congreso, bueno, hoy desde adentro, una jornada más tranquila en lo que son las inmediaciones, pero siguen con esta agenda. Estaba mirando el video después, Vicente, si querés, lo tenemos ahí en las redes a Patricia Bullrich. Ustedes véanlo y juzguen. ¿En qué está pensando Patricia Bullrich? ¿Cuáles son los planes a futuros de Patricia Bullrich? ¿No? Dice que genera cierta rispidez con Karina. Hay una guerra de egos ahí, pero bueno, se hizo un videíto en las redes donde ella es protagonista, es número uno. Esto puede llegar a joderlo también a Javier Milei, te aviso. Dame un poquito de Miriam Bregman, dale. Que sufren todos estos crímenes sociales en el lugar de los responsables individuales. La verdad es que suena como una gran barbaridad y no deja de asomarme, por supuesto, por más que la que hable sea Patricia Bullrich, este lema que se ha instalado de delito de adulto, pena de adulto, delito de diputado, pena de diputado para expert. ¿Cómo llevamos esa regla a la práctica? Porque de los delitos que cometen los que están acá adentro no se habla más, se protegen, los crímenes del poder se protegen. Así que me asombra, escuchaba recién, perdón, pero están hablando demasiado alto, me cuesta hablar, señor presidente. Hay mucho ruido, están acá en Metarrisa. Le pido por favor a los diputados presentes hagan silencio, que está hablando porque quería decir otro algo. Colega. Gracias. Gracias, señor presidente, porque me cuesta, algunos se dicen peronistas, pero ¿saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad, no la bajó? Acá ya por lo menos aclaren en nombre de qué hablan. Se llegó a decir en este dictamen peronista aplicar la ley del arrepentido. Le pido, señor presidente, que se tomen un minuto y escuchen esto. Bajan la edad de punibilidad y ponen a los pibes en esa ley extorsiva. Pensé que habían aprendido que es una ley bastante extorsiva, la ley del arrepentido. Hay peronistas que van a votar, pregunto. Yo vi alguna dudando. ¿Hay peronistas que van a votar a favor de la baja en la edad de punibilidad? Me lo pregunto. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahí Miriam Bregman está abriendo el paraguas con respecto a esa situación. Ahora, lo otro, ese latiguillo que mencionaba cuando arrancábamos hoy, ¿no? Delito de adulto, pena de adulto, que repiten una y otra vez todos los libertarios. Lo tenés a un Menem sentado ahí, ¿no? Dirigiendo la sesión. Mencioné la causa Andís. Ninguno dio explicaciones. Lo tienen a Cuader, calladísimo la boca. Ley Bases, muchachos, lo agarraron cruzando con miles de dólares. Listo, se terminó en Paraguay. No vamos a escucharlo aparentemente, ¿no? Está por empezar el proceso, acá nadie levanta información al respecto, está por empezar el proceso judicial. Expert, como mencionaba recién Miriam. ¿Qué pasó con José Luis? ¿Qué pasa con Españolo? ¿Qué pasa con Karina Milei? ¿Qué pasa con Lule Menem? Y todos los pedidos de coimas que denuncian además los trabajadores del PAM y de ANSES, más allá de la gran caja de Andís que se agarraron, ¿no? Y de los sobornos con los grandes prestadores. Un bochorno realmente y mucha hipocresía en torno a esta discusión. Gracias, Leo de Bariloche, por aquí, que me dice... Jorgito, Diana, Alfredo, Betina, Julio, Cecilia, familiares, amigos que desaparecieron por haber luchado contra la reforma laboral de Milei, 50 años de lucha. Hay que seguir, beso, nos dice Leo, que nos está escuchando de Bariloche. Claro, sí es de alguna manera llevarse puesta, ¿no? La lucha histórica de laburantes en la República Argentina. Eduardo, ¿qué querés? ¿Un regalo? ¿No? O sea, vos te equivocaste de número. Estás mal, ojo, porque le estás escribiendo a la radio.
yo no voy a hacer cargo de lo que estás pidiendo acá, viejo. Quisiera un regalo, me escribe. O sea, yo no me hago cargo de tu mensaje. Te digo que le estás pifiando. Si pensás que le mandaste a otra persona, lo estás mandando a la radio al mensajito. Bueno, muchísimas gracias. Claro que habemos mendocinos que escuchamos a Bonavita, me dicen por acá. En Mendoza los medios de comunicación están comprados por la minería contaminante y por Cornejo. Buenas, Martín de La Plata. Lo que pasa, me dicen por acá, es que no funcionan las instituciones. Es más grave de lo que dicen. La policía funciona igual en otros lugares. Bueno, está bien, me habla de la interna también. Buen día, el 50% de los trabajadores están negro. ¿En qué cambia su vida con esta ley laboral? Y fue una pregunta, porque esto es lo que te responden aquellos que no les mueve un pelo que vayan con esta reforma laboral. Que no tenemos posibilidad de mejorar. ¿Qué vas a pedir o qué vas a gestionar o qué vas a militar o a organizarte para pedir que se respete qué derechos si te los están dando de baja en este momento? ¿No? Digo, creo que más allá de que hoy la situación sea mala, todos aspiramos a que mejore, no a ir hacia atrás, a que te quiten la posibilidad de, qué sé yo, de una indemnización digna, que les cueste un poquito más echarte, ¿no? Es una manera de proteger también tu empleo, o que no te hagan trabajar 12 horas diarias, o que te paguen la hora extra. Me parece que hay una diferencia en tener un marco legislativo legal que te proteja. Sí, claro que hoy, de hecho, están la mayoría de los laburantes precarizados, nadie lo niega, ¿no? Pero bueno, normalizarlo me parece que nos juega en contra. Gracias a todos por estar acá en el 1132-000-530, también vía streaming. Después los escuchamos, porque hay varios audios también, pero 13 en punto, tenemos que hacer una tanda, ya volvemos, estamos hasta las 2 de la tarde. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Es así, ya lo verás. Pájaro enfermo, sueña que vuelan dormido, buscando en el cielo sentido. Llevarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no somos. Buenos días, Felicica querida. Mira, después de lo de ayer, vuelvo a reafirmar que la vía institucional para mí está totalmente agotada, porque la democracia y los poderes del Estado, tal como los conocíamos, ya no existen. Bueno, ni hablar del triunvirato de la CGT, que prefiere retroceder a un Estado preperonista a cambio de conservar la cuota sindical. Y dentro del Congreso, bueno, los cuiders de la vida multiplicados. Yo creo que como el pueblo no recupere la iniciativa histórica de disputar en las calles esto que nos están arrebatando día a día, el camino para la reelección de este desquiciado queda totalmente allanado. Espero equivocarme de punta a punta. Un abrazo inmenso, Lali de Valvanera. Explotame que me gusta. Ya no hay ninguna disputa. Soy esclavo y con orgullo, porque yo lo he consentido. El patrón me lo ha propuesto y con gusto lo he aceptado. No me vengan con derechos que disgustan al patrón y enturbian la relación. Se acabó el fulbito, ya no habrá partiditos y jugando al fútbol te lastimas, la mitad del sueldo cobrarás. Aldo de Constitución, les mando un abrazo. Hola Feli, buenos días, habla Cachito de María Grande, Entre Ríos. De no creer, viendo las imágenes ayer de esos policías con las bombas Molotov, era tan obvio, puesto por la Pato, y logró su objetivo, dispersó la plaza, vació la plaza. Increíble, a metro de la policía, el chorro de agua apuntaba hacia abajo a medio metro de ellos. No se puede creer, parecía una escena de Capusotto. Realmente increíble lo que se vio. Hacen lo que quieren y bueno, hago un punto y aparte acá sobre la CGT traidora, que no se puede creer lo que está haciendo. Realmente este gobierno está logrando lo que quiere, con ensobrado a senadores, a políticos. Increíble la repartija de como fue en una época la Habanera. Abrazo grande de María Grande. Visitas y equipos, buenos días. Escuchando a Maximiliano, yo reflexiono que todo eso que él dice, el oficialismo desquiciado lo sabe. Pero están haciendo marketing con el tema porque saben que el impacto en la sociedad, aunque no sea real, está exigiendo medidas de este tipo para sentirse más seguros, porque a su vez ellos mismos, con las propagandas nefastas a través de los medios hegemónicos, inflan este tema 10 veces. Entonces, atacarlo de esta manera le da votos. Si tuvieran que hacer la contraria y eso les diera votos, la harían también. Les importa un bledo. Los hechos no le interesan. La realidad no le interesa. Lo que necesita son votos como para poder seguir rompiendo todo y llevándose todo el dinero. Bueno, abrazos, Mario de Mataderos.
Pero muchísimas gracias, Mario Mataderos. Hay mucho mensaje. Enseguida sigo repasando por aquí. Quiero recordarles que hoy es día jueves, este jueves 12 de febrero. Las Madres de la Plaza siguen luchando en la marcha de los jueves, la número 2496. Estarán, por supuesto, Demetrio Iramain. Estará Julián Axat, poeta y abogado, ex defensor penal juvenil en La Plata, a propósito de este tema, ¿no? Además, el cierre de las madres con Carmen Arias. Ayer las veíamos a las madres, por supuesto, en la calle también, ¿no? Rechazando esta reforma patronal, y Pina de Fiore, ¿sí? Marcha 2496, entonces ya sabes, Plaza hoy 15:30, como todos los jueves, no se suspende nunca. Hablé mucho de hipocresía hoy por la ley que se está discutiendo ahora, el proyecto de ley que se está discutiendo ahora. Y también hipocresía con lo que se discutió ayer. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos acá hace un tiempito nomás con Mati Aromi, que había sido compañero de trabajo de Adorni, que nos decía que era el Garca number one, era el compañero Garca número uno en ese lugar? Bueno, ¿vos sabías que Adorni en su momento cobró más de $60.000 por una demanda laboral a la empresa en la que trabajó? O sea, los tipos te hablan de la industria del juicio, qué barbaridad, funden las empresas, los laburantes, los derechos. Adorni hizo una... Obviamente todo lo que dicen es hipócrita, porque también son casta, también toda su familia vive del Estado, ¿no? Tiene una pyme en el Estado. Buah. Cobró más de $60.000 por una demanda laboral a la empresa en la que trabajó. En 2017, el actual jefe de gabinete inició acciones legales en contra de una agencia oficial de Renault. Era justo este laburo que compartían, donde trabajó por más de 15 años, ¿sí? Pero no es el único, porque Javier Milei también hizo una demanda laboral, o al menos una conocemos, ¿no? Y lo cuenta además en uno de sus libros, cuenta que pudo sostenerse 4 años, o sea que unos cuantos pesos se debe haber llevado, gracias a una indemnización después de ganarle un juicio a un empleador, ¿sí? Él impulsa esta reforma, pero mientras tanto recuerda que tuvo un empleo que no era el ideal, lo cuenta en uno de sus libros, que comenzaron a reducirle el sueldo de manera unilateral, y entonces, bueno, dice que le pareció un delirio, que no lo aceptó, me pareció tan bajo y tan miserable lo que me hizo aquel empleador, que le hizo un juicio ya que no estaba formalizado, y obviamente lo gané. Esto escribió Javier Milei en su libro, ¿sí? Después él dice que por ese juicio que ganó, logró administrarse 4 años, no es que invirtió la plata, ¿qué hizo? Se puso a estudiar. Es lo que después lo convierte en... Pero ojalá hubiera perdido un juicio, porque después lo convirtió en figura de la política, ¿no? Bueno, él se puso a estudiar, escribir, etcétera. Fue esa época en la que él recuerda que comía pizza para alimentar sus perros, ¿no? 4 meses, ¿son no 4 años? 4 meses vivió... Bueno, sí, trascienden 4 años en algunas notas. Como sea, lo que estoy marcando es la hipocresía, ¿no? De que están criticando la industria del juicio, pero Adorni, Milei y seguramente, si nos ponemos a indagar, varios más, hicieron demandas judiciales a empleadores en su momento. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Senado. Voy a saludar a Daniel Ben-Susan, senador por La Pampa. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, Felicita, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá estamos recordando el pasado cuando Adorni y cuando Javier Milei iniciaban juicios laborales, ¿no? Como un derecho que tienen todos los laburantes hasta ahora. Si esto se convierte en ley, sonamos. Sí, que, a ver, recién te escuché un poquitito con el tema de la industria del juicio. También eso, no digo que, pues, especuladores y los famosos caranchos, los cuervos están en todos lados, digamos, en los juicios laborales, en los juicios comerciales, accidentes y demás. Sí. Pero no es la mayoría. No, claro. A ver, la mayoría de los trabajadores reclama lo que realmente, ante una registración irregular o ante un pago de haberes que no corresponde y demás, hace demandas, pero no hay industrias de juicio, no sé, yo te digo de La Pampa. En La Pampa los juicios laborales que hay son juicios normales, entre comillas, digamos,
de conflictos propios de las relaciones laborales ante algún incumplimiento, o por lo menos ante un posible incumplimiento de alguna de las partes, pero no es que tenés estudios de abogados que se dedican nada más a buscar casos para cagar a los... No, yo creo que lo que más hay... al empleador. Lo que más hay es empresas que cierran en épocas como esta y dejan el tendal de laburante. Por supuesto. Y ahí no hay pago de indemnizaciones, no hay nada ahí, ¿eh? No, nada de nada. Bueno, ¿cómo viste el debate de anoche? ¿Por qué hay tantos convencidos de que hay que retroceder 100 años en Argentina? Mira, el primer comentario por el que te quiero hacer es la desprolijidad que hubo en el tratamiento del proyecto. Te lo hago resumidamente, desde el momento en que mandaron el proyecto en diciembre, se trató en 2 días en comisión, donde fueron más de 50 expositores defendiendo el proyecto y criticando el proyecto. Ahora, a ninguno se le escuchó y a ninguno le dio bola porque antes que terminara de hablar los expositores, ya estaban pasando el dictamen a la firma en diciembre. Como evidentemente no tenían votos para sacarlo a fin de año, dijeron, bueno, negociemos hasta febrero, dijo Burlich. Ahora, ayer dijeron, tuvimos más de 1.500 reuniones con organizaciones, con esto, con lo otro. ¿En dónde? Porque la discusión de un proyecto de ley se tiene que hacer de cara a la gente en las comisiones del Congreso. Ahí es donde hay que discutir por qué los argumentos a favor o en contra de tal o cual artículo, o por qué quiero modificar esto o no. Y eso no pasó. Ayer 7:30 de la mañana nos mandaron el dictamen que teóricamente se iba a tratar en el recinto. Durante todo el día fueron y vinieron con modificaciones, con esto, con lo otro. El texto final que se aprobó, nos entregaron en el recinto, en cada una de las bancas, 5 minutos antes de la votación. Una locura. Así que los que votaron a favor de ese proyecto no tienen ni idea de lo que estaban votando. No saben. No había tiempo material para estudiarlo ni para leerlo. Pero fue como te lo digo textual, 5 minutos antes de la votación. Bueno, pero tuvieron quórum y tuvieron los votos, las dos cosas. Eso sí. Lo que habla mucho del momento que estamos atravesando, ¿no? Porque hay muchos gobernadores, no sé qué, bueno, sí sé en parte que lo que sabemos que negociaron es la cuestión de ganancias, pero no sabemos más que eso, pero ¿alcanza para dar marcha atrás con todo esto? Con los derechos. Yo creo que lo de ganancias fue también, me parece, un caballo de Troya para terminar negociando la ley. Para mí, más allá de que está bien que no se haya sacado, porque igualmente quedaron reformas tributarias que no tenían por qué estar en una reforma laboral, pero también, y hay que ser sincero, a ver, de las modificaciones que hubo, también se favoreció a las organizaciones sindicales, pero a la estructura de las organizaciones sindicales, no a los trabajadores. La caja, básicamente, o sea, arreglaron caja y listo. Eso. Se mantuvo, el proyecto original decía que primero era que el aporte sindical y empresarial también era optativo, después que era obligatorio por 2 años, bueno, y terminó siendo nada, como está ahora, que es obligatorio y sin un tiempo determinado. Que no digo que esté mal, ojo, yo reconozco el trabajo que hace la mayoría de las organizaciones sindicales y empresariales favorablemente. Ahora, para los trabajadores ayer no se negoció nada a favor. Lo de modernización laboral, el cuento que nos vienen de que vamos a crear fuente de trabajo, eso es mentira. Las fuentes de trabajo se crean con políticas económicas que fomenten la inversión para crear pymes, para poner comercio y que eso genere fuentes genuinas de trabajo. Las reformas de ayer, en mi opinión, son todas desfavorables a los trabajadores y hasta te diría ni favorables ni para el comerciante ni para la pyme. Son para las grandes empresas de siempre, amigas del poder, amigas de Milei y del gobierno de Milei, que son los que escribieron la ley. Cada artículo tiene nombre y apellido a quien favorecía. Entonces, no me vengan con el cuento de que hay que modernizar un montón de cosas de trabajo, actualizar más que modernizar, estoy de acuerdo, y hay que discutirla. Y también una autocrítica nuestra es del peronismo de que en su momento tampoco propusimos una modificación que venía desde el peronismo para actualizar muchos institutos del derecho laboral y de las relaciones laborales. Absolutamente. La autocrítica en este tema y en varios otros temas seguramente también. Totalmente, que no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y después pasan
que te mandan un proyecto del gobierno nacional totalmente contrario a los derechos de los trabajadores, y entre gallo y medianoche sale sancionado, consiguen el número, porque realmente también el número de ayer fue amplio, Sí. Tanto en general como particular, siempre fueron más de 40 votos Sí. a favor del proyecto. Sí. Y ahí Alejandra Vigo, Flavia Rollón, bueno, varios otros nombres, digamos, que supuestamente provienen del peronismo, acompañaron también, que es otra de las discusiones. Ahora, Daniel, ¿qué va a pasar en diputados? Pues yo escuché a varios del peronismo decir, bueno, no está todo perdido, falta todavía diputados, pero cuando veo las cuentas que se hacen, están los votos en diputados. ¿Cómo la ves? Sí, yo, a ver, no pierdo la esperanza de que se pueda modificar algo, pero lo veo muy difícil. Y coincido con vos, si uno traslada en bloque, digamos, los votos que tienen diputados, tanto la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, partidos provinciales que responden al gobernador y demás, y bueno, yo creo que el número va a estar. Para mí ojalá, digamos, no, pero digamos, va a ser muy difícil retrotraer algunas cuestiones que, a ver, por ejemplo, la derogación de los estatutos. ¿Con qué necesidad de derogarlo de un plumazo? Aunque ahora pusieron a partir del 1 de enero del año que viene. Sí. ¿Y qué vamos a hacer en estos 10 meses? No, ¿Qué sentido tiene? Sí, ¿qué sentido tiene? Totalmente. Que había que actualizar el estatuto del periodista. Yo estuve reunido con la gente del Cipreno en La Pampa. Sí. Hay que actualizarlo, pero nunca lo llamaron a discutir. Claro. Nunca lo sentaron en la mesa y decirte, a ver, ¿cuáles son lo que hoy necesita un periodista para resguardar su fuente de trabajo o mejorar su relación laboral? Bueno, nunca lo llamaron tampoco. Lo pongo como ejemplo, pues justo estuve con ellos, pero así con todo. Claro. Lamentable, realmente. Daniel, gracias por recibirnos hoy, No, por favor, gracias a ustedes, un placer como siempre, felicitar. Hasta luego. Estamos escuchando a Daniel Benzuzán, senador, obviamente votó en contra de la reforma patronal que ayer obtuvo media sanción en el Senado. A ver, vos mirás los votos que tiene, los aliados que tienen, cómo se comportaron anoche, más o menos podés presumir lo que va a pasar en la Cámara Baja. ¿Está todo perdido? Y no sé, ¿aparecerá alguna resistencia que no apareció hasta ayer? No lo sé. ¿No? Me lo pregunto, porque lo que prima hasta acá es esto, es como, no sé si decir resignación o es obviedad, la verdad que no sé cómo decirlo, o las dos cosas, resignación más obviedad, puede ser también, ¿no? Pero vamos encaminados a que esto se transforme en ley, básicamente. 13:21 minutos, estamos en la M530, estamos en la Radio de las Madres, por eso es tan doloroso decir esto. Por eso escuchar esto, ver esto, ¿no? Estamos encaminados a que esto sea ley, caramba, ¿no? Es una locura realmente, es un retroceso, festejan los antepasados de los Venegas Lynch. Ayer dije taller y estancia, recordando a Venegas Lynch, que dice que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo a la escuela porque lo necesitas. A él no le sucede, obvio. Dice estancia y dice taller, las dos cosas dice la estancia y después dice el taller. Claro, si sabrán los Venegas Lynch, ¿no? De tener a trabajadores haciéndolos laburar junto a sus hijos y a toda la familia por 2 mangos. A eso quieren volver, y hay muchos habilitando, hay muchos mirando para otro lado y habilitando, en vez de estar poniendo fuerza, poniendo el cuerpo, poniendo el coraje, bancando en la calle donde tenga que ser, ¿no? Para frenar esta locura, esta real locura. Ya escuchaba algunos, mencioné Flavia Rollón, fue funcionaria del gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, pero el gobierno que unió el campo popular. Caramba, después fue funcionaria también de Javier Milei. Increíble, ¿no? Digo, la próxima, cuando armen la grilla de funcionario, busquen gente como Lavagna o como tantos otros que no le den lo mismo, porque hay gente a la que le da lo mismo. Trabajan para otro sector, no trabajan para el campo popular, no trabajan para el peronismo, no, trabajan para los núcleos de poder. Entonces, la próxima que armen la grilla, por favor, busquen gente que esté convencida que tiene que laburar para los que menos tienen, para el sector popular, para los laburantes, no gente que le da lo mismo. Ella dijo algo así como, sé que esto no va a generar empleo, pero le valoro la voluntad del gobierno, así que acompaño. Maravilloso. Vigo también acompañando, ¿no? Adentro, con otro voto. Bueno,
en fin, decadente, realmente decadente. Fíjate Patricia Bullrich cómo está. ¿La tenés ahí? Perdón, esto es un bochorno. No, ¿la música se la puso ella esta? Joder, ¿Madonna? Está convertida en una Madonna. Increíble. Se calzó un traje rojo, amigos y amigas, les cuento. Camina por los pasillos del Senado, se reúne con gente, esto es lo que muestran. Ahí se ve 2 veces a Karina. Dicen que tiene que tener cuidado de no lastimar el ego de Karina en todo esto. Pero, claro. Síganos, dice, con cierta reminiscencia menemista que le queda muy bien además. Síganos, nosotros vamos a fondo. Por supuesto golpeándose el pecho porque acaban de meter esa media sanción a esta reforma que nos lleva más o menos a los tiempos de la esclavitud. Increíble, pero ahí es donde estamos parados. Justamente, si no hay reacción con esto, si no hay algún tipo de reacción con esto, bueno, estamos perdidos, lamentablemente. 13:24. De misterio de amor. Mirando las chicas del Putty Club, la banda de rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, 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 Coca-Cola. Coca, 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 Coca Charlie. Coca, 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 Coca. Y apetente estará Pinochet el día que lo echen a palos. Seguí caminando y llegué a una disco, Gaddafi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron Fernet, que es un buen veneno. Fabicanti lo echó a Henry Miller porque era muy tarde por lo que escribe. A Henry nada de esto le importó y terminó en la cama con la Salomón. Ahí van los Pimpinela por la Quinta Avenida, el Madison al calor de la Argentina. Calígula despierta de su hibernación, sube al escenario y los tira dos. El gordo Porcel canta rock y fuma la yerba de Billy Bond. Y siguen planeando algo en Bolivia, casar a Almodóvar con una niña. Y todo el mundo quiere llegar primero, se ve San Pedrito con la Merelo. Qué sueño más raro es el de esta junta, las puertas aquí no terminan nunca. Batato jugando con Maradona, solitos en la de Boca. Y sigo caminando y entré en un bar y ya era de día y no era verdad. Paquito y Catel y Lurid, pensando en salir de aquí. Afuera los pibes en la ciudad, creo que no sueñan más. Ya no quiero dólares de un hipón, nene, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa yo grito, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo. Buenos días, felicita desde Salta, te saluda Horacio. Bueno, están tratando la baja de imputabilidad y están hablando de los que se dicen peronistas cómo van a votar. Creo que este es el momento para empezar verdaderamente a poner las cosas por su nombre. Peronistas, y yo siempre digo lo mismo, peronismo es un partido, pero el lineamiento político de un senador o de un diputado que está en el peronismo es lo que tiene que quedar claro. Gracias, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No sé, acá me dicen, me gusta más la música que pone Jair. ¿Vos le ponés otra música, Jair? Me estás dejando pintada. No, la misma, Charlie. Por favor, no, la cumbia, le paso el trapo a Jair, ¿sabés cómo, no? Pero bueno. Linda época de Fito, nos dice otra por aquí. Gracias, Marité. Bueno, a veces me cuesta un poco seguirles el ritmo, el tranco acá en el streaming. Edu se pregunta, ¿ya empezó la campaña 2027? Claro, porque veía el audiovisual de Patricia Bullrich, ¿no? Que es eso, es Patricia pensándose en candidata. ¿Candidata qué? Patricia. Bueno, lamentablemente debo decir también que tiene buena imagen. Y sí, muchachos, lamento decírselos, también sucede eso en la República Argentina. Por eso estamos así, ¿no? Si no, el escenario sería otro. Néstor me dice, buen día, Feli, todo muy bizarro. Tanto los del grupo, cuya finalidad era justificar para que desalojen la plaza, como la cúpula de la CGT. Cuando llegué a la plaza me llamó la atención no encontrar un palco. Bueno, muy iluso lo mío, dice. Bueno, Néstor, te mando un abrazo, gracias. Siempre la oposición detrás de todo lo que se impone, el régimen no tiene ni idea cómo salir de esta. No es con marchas, todos en la plaza, es con puebladas en todo el país, nos dice Gustavo desde Villa Adelina. Para evitar que tengan los votos cuando se voten diputados, a servir cafecitos con purgantes. Dice, bueno, pensando estrategias, Lía, te mando un beso grande. Se ve que sí que está pensando alguna estrategia como para ver qué pasa. Hola, Feli, tengo tanta bronca. Ayer fue y es una vergüenza desde donde se lo mire, el Congreso y la policía, ni hablar, y los sindicalistas dan vergüenza ajena. No puede ser que vayan a una marcha de este tipo y no tengan organización. Bueno, estoy muy mal, me dice Estela de Ituzaingó. Muchísimas gracias, Estela, te mando un beso grande. Gracias, Alejandra. Gracias, Lorna, que dice que está cansada de escuchar, harta de escuchar a nuestros legisladores llorar porque no cumplen con los reglamentos del Congreso, que hacen todo de forma ilegal, que bla, bla, bla. Hagan algo, laburan de esto, no pueden utilizar la creatividad. Se nota que pase lo que pasa, siguen cobrando. Bueno, gracias, a todos los que nos van dejando por aquí algún mensajito. Tengo mucha repercusión de la jornada de ayer. Gracias, Silvia, que me dice, vos preguntás si hay algún juez que actúe. Fíjate lo que duró la imputación, Andís. Un día ya la Cámara anuló lo actuado por Casanelo antes que intervenga el hijo. Podríamos preguntarnos por qué se fue Casanelo. Sí, Casanelo podía extender su subrogancia un año más y sin embargo se fue. Y en el sorteo en el que sale elegido Ariel Lijo, había 2 participando nada más, porque el resto se habían excusado para no participar por alguna cuestión, ¿no? Y esos 2, ¿sabés quiénes eran? Lijo y Capuchetti. Decime, ¿no? ¿Por dónde puede seguir la causa ahora? La investigación Andís. Obviamente Karina además quedó afuera de los procesamientos, no se la está investigando. A los Menem tampoco. No te olvides que fue Javier Milei el que impulsó a Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia, que le salió mal, se lo frenaron en el Senado, pero por decreto, amigo. O sea, ¿qué esperás? Bah, en fin, ¿qué podemos esperar de todo esto, no? Realmente. Así como funciona para perseguir a referentes del campo popular, cono de poder en la justicia absolutamente corrupto, funciona para liberar a quienes por derecha llevan adelante todas estas tropelías. Ese es el doble comando que tienen. Bueno, gracias un montón, pero nos tenemos que ir a la tanda, muchachos. 13:31 minutos, estamos hasta las 14. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que
yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano, con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Mario de Santos Lugares, nacido y criado en Matadero, le mando un abrazo a Mario de Mataderos. La marcha de ayer fue una lágrima, fue patética, y la responsabilidad fundamental en este caso de la convocatoria a la marcha fue de la dirigencia. Los horarios eran dispares, diversos, entraban y salían. La CGT se fue a las 3:30 de la tarde, Camioneros entró a la plaza a las 4:30,
Así, evidentemente, fuimos carne de cañón para la represión despiadada, cínica, criminal, engañosa. Los de la bomba Molotov le erraban el chorro, el camión hidrante le erraba el chorro. Escuchamos a Grabois, dale, 13:38 minutos. Por la justicia norteamericana, que tanto le gustan los norteamericanos, por ser un financista narco. Les garpó la campaña. Se tratan de diputados, la bajan la edad de Les punibilidad. garpó la campaña. ¿Y cuál es el vínculo con lo que estamos hablando ahora? Que para que existan soldaditos, tiene que existir narcotráfico, y para que exista narcotráfico, tiene que existir gente como expert. O como esta señora Villaverde, que todavía no la sacaron. Presidente, ¿le puede decir al señorito que se calme? Porque no puedo hablar así. Le pido, por favor, a los diputados. El diputado, por favor, diputado Martínez, está haciendo una cuestión de privilegio. Se va a girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como todas. Les pido, por favor, diputado. Por favor. Yo entiendo que. A ver, espere, que se pongan nerviosos. Les pido, no dialoguen. No dialoguen. Diputados, no dialoguen. Diputado Grabois, continúe. Muchas gracias. Y avancemos. Entiendo que se pongan nerviosos cuando se devela que el anarcocapitalismo es narcocapitalismo. Que eso es lo que hacen ustedes. Y hay que tener un poco de memoria. Cuando la agarraron a Villaverde fue por ahí por el 2001. Había una ministra camaleónica que cambia de partido como de camiseta, que hoy es senadora, todopoderosa en ese momento, que hizo con Lavanelco la misma reforma laboral que quieren hacer ahora, año 2001. Y me acuerdo que pocos meses después, los que tenían el poder lo perdieron y cobardemente de nuevo huyeron en helicóptero. Y como nosotros efectivamente queremos que el presidente Milei termine su mandato, le decimos mejor no saque esa ley laboral, porque de cobardes que son y de inútiles que son, van a terminar yéndose en helicóptero igual que Patricia Bullrich. Termino diciendo... Bueno, la picó Grabois, ¿no? Y aparte les tiró Villaverde, que es como el talón de Aquiles. No saben qué hacer con Villaverde. A ver. Insisto con el proyecto de la diputada Saracho, de que todos los diputados, todos los senadores, todos los altos rangos de las fuerzas policiales, que dicho sea de paso, pónganles un sueldo digno a los policías, a los gendarmes, a los prefectos, a los soldados. Eso debería decir su reforma laboral. Insisto con el presidente. Le pido, a ver, por favor, a los diputados presentes, está planteando una cuestión de privilegio el diputado Grabois. Permitámosle que termine, avancemos con la sesión, gracias. Se nota, presidente Menem, que se ponen nerviosos, ahora se van a poner más nerviosos. Porque hay que insistir con el proyecto de la diputada Saracho. Todos los diputados, senadores, jefes policiales, del presidente para abajo, del gabinete del Ejecutivo, los jueces de la Corte, todos tenemos que hacer, según el proyecto de Nati, un narcotest. Un narcotest. ¿Por qué no ponen eso? Hagamos un narcotest para ver quién financia a los narcos. Muchas gracias, diputada Lilia Lemoyne. No le cerraron el micrófono. Ya seguía hablando, pero se lo cerraron. Ya está. Estaba cerrando igual, ¿no? Bueno, no, que le nombren a Villaverde y el escándalo narco, claro, es un tema al que no quieren volver los libertarios. ¿Dónde está José Luis? Lo escondieron a José Luis Espert, lo dejaron escondidos. Y Villaverde, recuerden ustedes, no asumió, no la dejaron, o sea, se tuvo que quedar en diputada, no pudo asumir como senadora, porque realmente le resultó un problema. Porque se confirmaron, hay que recordarlo, sus vínculos con Fred Machado, pasa que después no quedan a nada, sus vínculos con Fred Machado, le dieron plata, le dieron un crédito hipotecario en su momento a Villaverde para que se compre una casa, como no tenía casa, que sí tenía, no estoy siendo irónica obviamente, entonces, bueno,
¿A dónde nos vamos? ¿Con Pablo Zapulla? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, nos vamos a ver qué está pasando con las personas que fueron detenidas ayer. En este caso, Pablo es abogado de Félix Maldonado, que es uno de los detenidos en la movilización de ayer, para que nos cuente un poco qué está sucediendo. Pablo, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Felicitas, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Hay detenidos todavía? Hay detenidos todavía, exactamente. Son 16 las personas que tenemos contabilizadas. 13 detenidas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 3 por la Policía Federal en el día de la movilización de ayer. Claro. Y en el caso de Félix, ¿cómo está? Bueno, somos optimistas de que en las próximas horas le den la soltura. Acabamos de finalizar una audiencia con la Fiscalía. Sí. Hemos sido notificados de los delitos que en principio le son imputados, con lo cual ahora quedará por delante el trabajo de demostrar que lo que en verdad ha hecho la policía es una vergüenza. En el día de ayer, Felicitas, decirte que en la imputación el fiscal lo que determinó es que a Félix se lo encontró incendiando un cesto de basura en la calle Rodríguez Peña y Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando las columnas de la UTEP, que es de la que nosotros somos parte, movilizaron por Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, es decir, del otro lado. Ni siquiera hay una claridad de por dónde él movilizó, lo cual da cuenta de que hubo una intencionalidad política en la persecución que los manifestantes ayer recibimos. O sea, dicen que estaba intentando prender un cesto de basura, eso lo acusan, pero me llama mucho la atención que no pudieron agarrar a los que estaban armando, porque armaban las molotov ahí, enfrente, las prendían, las tiraban, armaban, prendían, tiraban, y a esos no los agarraron. Raro esto, ¿eh? Es raro, Felicitas, incluso decirte que el desalojo del que fuimos parte, hablo en primera persona porque me ha tocado estar allí, comenzó 16-15 horas, fue el primer gas que recibimos. Sí, para dispersar. Tempranito estábamos movilizando de manera absolutamente pacífica. Aquí un paréntesis, la potencia de esos gases es brutal. Sí. En cuestión de segundos no podés ni siquiera respirar. Esto es importante destacarlo porque hay que comenzar a desarrollar protocolos entre las organizaciones, quienes participemos de estas movilizaciones, porque la situación es brutal. Teníamos personas desmayadas alrededor, bueno, una cuestión de violencia inusitada. En tan solo 15 minutos, desde Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, estábamos en Lima y México. Es decir, 15 cuadras nos persiguieron cuando no había ningún tipo de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Nos estaban persiguiendo con balas, con gases, con motos y con camiones hidrantes. Lo único que teníamos eran las banderas de nuestras organizaciones. Y al llegar a la calle Lima y México, a una cuadra de la UADE, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, nos hicieron una encrucijada con el camión hidrante y las motos, y en el marco de ese acontecimiento 40 personas fueron detenidas, fueron demoradas, y 1 hora duró esa detención. A las 18 horas 25 personas habían sido liberadas. Lo que nos argumentaba la fuerza de seguridad es que estaban liberando a quienes no tenían antecedentes, y el resto de las 15 personas que en ese momento no lograron tener la soltura son las que fueron trasladadas a la comisaría de Barracas y que actualmente siguen detenidas. Claro, claro. Vi un video que seguramente Pablo lo viste, sé que seguramente no tenés información actualizada, pero digo, parecía una cacería, estaban siguiendo, entiendo que es un trabajador del INDEC que suele movilizarse con los jubilados los miércoles, cómo un grupo, una patota de policías cruzó la Plaza del Congreso hasta localizarlo, lo derribaron. Digo, las imágenes que vimos ayer de cómo detenían a las personas fueron realmente terribles, con mucha violencia, una violencia inusitada. Es alarmante, y cuando estábamos en la comisaría ayer, a las 11 de la noche aproximadamente, llegó un nuevo camión con un grupo aproximado de otras 10 personas detenidas, las cuales en el marco de las racias que seguían protagonizando las fuerzas de seguridad durante la jornada, padecieron las mismas detenciones a las que estás haciendo referencia. ¿Saben entonces en qué condiciones están estas personas, estas 16 personas que continúan detenidas? Ayer a la medianoche a los abogados que representamos a cada una de las personas detenidas y a los familiares nos permitieron ingresar. Estaban en buen estado, pero bueno, con causas inventadas, ¿no? Y esto es lo que hay que poder dejar sentado. Salís de ahí con una causa, te llevas una causa, lo cual es un problema. Es un problemón. Recién a nuestro imputado le prohibieron la salida del país, le impidieron poder acercarse a la zona de Congreso. Él es cartonero. Le impiden acercarse a la zona de Congreso.
Nada, cuestiones que tendremos que trabajar a partir de ahora, pero todas surgen en el marco de la imposibilidad que hoy estamos teniendo en Argentina de poder expresarnos y de manifestar de manera pacífica. Pablo, gracias por recibirnos. A ustedes, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Estamos escuchando a Pablo Zapulla, que es abogado de Félix Maldonado en este caso, que es uno de los detenidos en la movilización de ayer, que nos contó un poco cómo fue todo esto. No sé si ustedes pudieron ver esas imágenes que les digo, ¿no? De cómo perseguían a los manifestantes y los detenían, los derribaban, porque claro, la idea era dispersar, que no hubiera tanta gente. Por un momento había mucha gente ayer, ¿eh? Yo cuando llegué les dije que estaba preocupado porque había poca gente. Después Martín, el móvil, nos contó que en poquito tiempo se llenó y efectivamente cuando yo salí de acá a las 2 de la tarde la plaza era otra, había mucha gente, Avenida Mayo estaba cortada, realmente había una cosa. Pero claro, después empezaron con esta idea de dispersar y fueron muy efectivos en hacerlo, tirando gases y reprimiendo, llevándose gente detenida y en poco tiempo volvieron a despejar un poco la calle, que era lo que pretendían. Ahora, siempre hubo gente. En un momento, al atardecer, en las últimas horas de la tarde, había un joven que estaba con convulsiones ahí frente al Congreso. Algunos canales estaban transmitiendo y no llegaba la ambulancia, no había nadie asistiéndolo. Me imagino que está bien que se recuperó porque no vi más información al respecto, pero que así sea. Pero una deshumanidad, inhumanidad a la hora de... bueno, nada, ¿qué les voy a decir? ¿No? Absolutamente autoritario todo lo que estamos viendo. ¿Sabés qué? Salió Patricia Bullrich a defender la CGT porque le preguntaron y Patricia Bullrich negó que la Central Obrera se haya entregado. Destacó que desde el gobierno pretendían, ¿no? que se aprobara como sucedió. La CGT fue invitada a las reuniones e hizo una serie de propuestas, dijo Patricia Bullrich. Tomamos las que nos parecieron razonables. Ellos querían seguir con el mismo sistema actual de convenios nacionales, tuvo una actitud de no apoyo a la ley. Estas son las declaraciones. Dejamos totalmente igual el artículo de la indemnización en la Argentina, es una tradición. Dejamos totalmente igual, dijo, tratando de llevar tranquilidad, etcétera. Sturzenegger dice otra cosa. En fin, 13:50. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Buen día, felicitas. Bueno, mira, vos mencionabas los votos de Rollón, la gente de Tucumán, de Jalil, de Jaldo, del Salteño y el peronismo. Bueno, ¿sabes cuál es la justificación de todo eso? El tema del movimiento. El partido peronista que dice que es movimiento. A mí no me va más de hace tiempo ese concepto. Es que no cumple con principios, valores afuera. Solamente con Perón se podía llegar a aceptar eso. Y cuando perdieron con Alfonsín, Cafiero había dicho, bueno, el partido tiene que ser más horizontal, ya no está más Perón. Y bueno, pero
se sigue justificando el tema del movimiento, que es movimentista, el peronismo. No va más eso. Caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie. Gracias, Diego. Te mando un beso grande, Diego de Corrientes, que le gusta este tema de Calle 13, así que se lo vamos a dedicar directamente. Hola, Feli Cúmpeas. Estas fuerzas de seguridad están comandadas por los mismos mega empresarios que mataron a 30.000. Son capaces de cualquier cosa. ¿Cómo debemos protestar frente a esto? Nos dice Fernando desde Quilmes. Gracias, Raúl de Aedo, que dice: siento una desazón terrible, sobre todo porque este gobierno nefasto se irá, pero quienes lo votaron van a seguir votando con odio y con ignorancia. Gracias, Pablo, también, que me manda por acá diferentes artículos. Con gran parte de los nuestros en el Congreso aplica la del cartón de la imagen. Hemos encontrado el enemigo, somos nosotros. Me manda por una viñeta, gracias. Tere, cuando puedas venir a la plaza. Sí, dale, Tere, te mando un beso grande. Así nos vemos, que hace bastante que no nos vemos. Hola, Feli. ¿Quién está? Estela Tuizangó. Mañana hacemos viernes de oyente. Esta producción en eso. Fíjate, Marian, Estela también ahí está escribiéndote. Mañana charlamos con los oyentes. Esto queda así, los viernes son de oyentes, pues nos encanta. Tenemos una audiencia muy federal, tenemos oyentes muy participativos, así que mañana charlamos también con nuestros oyentes. Gracias por aquí también Raúl, que nos dice: la reforma laboral no la firmaron los sindicalistas, la firmaron los que votaron en octubre a este gobierno de corporaciones. Raúl, que es vendedor ambulante, y Moni de Neuquén, que me dice: todo bien, pero esta militancia acá, que se dedica al derecho de familia, porque mira dónde llegamos en lo que es derechos laborales. Está muy enojada, me dice. Te mandamos un beso grande. Vamos a escuchar. Pues se van a enojar más cuando escuchen a Flavia Rollón, entonces, qué complicado esto, ¿no? Flavia Rollón, ayer, que no estaba del todo de acuerdo, decía, pero por la duda votaba a favor. A ver. Esta ley laboral, claramente desde mi punto de vista, no va a crear empleo. Esto es un proceso más complejo, un proceso donde también tenemos que discutir la competitividad de nuestras economías, tenemos que discutir cómo Argentina se encamina al desarrollo, pero sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena y moderniza. Celebro hoy haber llegado a esta instancia. Fueron meses de trabajo duro, de estudio, de análisis, de debates, de sentarnos. Llegamos a un proyecto de ley con 28 modificaciones aceptadas, y ahí quiero destacar también el trabajo que se ha llevado y la escucha por parte de la senadora Burlich y del oficialismo. Claramente no es el proyecto que nosotros, o que yo en lo personal desearía, no es un proyecto perfecto, pero sí reconozco la voluntad durante estos meses, junto a otros senadores de bloques distintos, de un trabajo duro y de un debate en cada uno de los puntos. Este proyecto en general lo voy a acompañar. Bueno, ahí está Rollón, entonces, que finalmente acompañó. La contracara, Anabel Fernández Agasti, ¿qué decía? ¿Cuáles son las modificaciones que están aceptando y que están introduciendo? ¿A quién están protegiendo? ¿A los laburantes? ¿A quién están protegiendo? ¿A los jubilados? ¿Qué pyme están protegiendo? ¿Qué pyme va a tomar un trabajador porque le puede dar las vacaciones en cuotas como un electrodoméstico? No, sí. Todas las pymes de la Argentina ahora van a tomar laburante porque pueden darle vacaciones cada 3 años en enero. Genial. ¡Qué valientes, che! ¡Qué valientes! Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. No hay casta a la que no se arrodillaron y obedecieron. Excelente. Un aplauso al león. La verdad, son un fraude. Son un mamarracho y una estafa. Anabel Sagasti era, con el aplauso para el león. Y cierro esta rondita de audios con Juliana Di Tulio. Me gustó la exposición de Di Tulio. A ver un fragmento. No le mientan más a la gente en esta guerra cognitiva que tiene el gobierno con la sociedad argentina, porque lo que estamos haciendo acá es votar lo que les exige el Fondo Monetario Internacional una vez más.
Entonces lo que estamos votando es la reforma laboral que les pide el Fondo Monetario Internacional a este país, que se endeudó gracias a Toto, Macri, y ahora nuevamente con Toto y Macri, porque recuerden que a Macri también le exigió, lo que pasa es que no lo pudo hacer, ¿no? Pero ustedes empezaron con la reforma. Podrían haber empezado con otra de las cosas que les exige el Fondo Monetario Internacional, que es hacer un nuevo IPC, pero ahí arrugaron. Oye, Julia y Tulio, claro, nadie menciona acá ni al Fondo Monetario Internacional y a los autores del proyecto, ¿no? Porque quienes le pusieron letra a ese proyecto. En fin, estamos casi que de salida, señores y señoras. Gracias por acompañarnos. Quédate en la continuidad de la 530, por supuesto. Estamos atentos a lo que se está discutiendo en este momento en Diputados. Gracias, Charlie Escalante, en los controles centrales. Gracias, Marian Collante, Lucho Murad, equipo de producción, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Ayru Pavón, en las redes sociales. Gracias, Martín Suárez en la calle haciendo un enorme trabajo. Ya se viene Carlos Polimeni. Que tengas una linda tarde de jueves a pesar de todo esto. Mañana viernes nos encontramos a las 12 para cerrar la semana.